El horizonte de Esmeralda. En el corazón del bosque nuboso de Monteverde, donde la bruma se enreda entre los árboles como un velo de novia, vivía Coqui. Era un tucán de pico vibrante y plumas negras tan profundas que parecían hechas de noche pura. Mientras los otros tucanes de su bandada se preocupaban por encontrar las bayas más dulces o por competir por la rama más alta, Coqui pasaba las tardes en el Balcón del Viento. El Balcón del Viento era una rama solitaria de un majestuoso árbol de aguacatillo que sobresalía por encima del dosel de la selva. Desde allí, en los días claros, Coqui no miraba hacia el verde infinito de Costa Rica. Miraba hacia el sur, hacia donde el sol se ponía más cálido. «¿Otra vez ahí, Coqui?», graznó Pipo, un tucán mayor con un pico lleno de cicatrices de 1000 batallas contra el viento. «Las frutas están maduras en el valle. Deja de mirar al vacío, que del aire no se vive». «No es vacío», Pipo respondió Coqui sin desviar la vista. «Es el camino. He oído a las fragatas que vienen de la costa hablar de una ciudad de piedra y música. Dicen que allí, el sol se queda a dormir entre dos cerros que parecen pan de azúcar». Pipo soltó una carcajada seca. «Esos son cuentos de marineros cansados. Aquí lo tenemos todo: agua pura, sombra y pura vida». ¿Para qué querría un tucán cruzar el mundo? Coqui no respondió. En su interior, sentía un cosquilleo que no era hambre, sino una curiosidad eléctrica. Esa misma tarde, algo cambió. Una ráfaga de viento inusualmente cálida trajo consigo una viajera exhausta, una golondrina de mar con las alas polvorientas. Se desplomó cerca de Coqui, y entre sus garras, atrapada como un tesoro, había una pequeña pluma de un color amarillo metálico, casi naranja, que Coqui nunca había visto en la selva. «¿De dónde vienes?», preguntó Coqui, ayudándola a incorporarse. «De donde el Atlántico baila con la tierra», susurró la golondrina. «Del sur, de Río». Coqui tomó la pluma dorada. Al tocarla, sintió un calor que le recorrió las alas. Ya no había vuelta atrás. Monteverde era su cuna, pero el Corcovado era su destino. El adiós al dosel y el salto al vacío. La mañana de la partida, Monteverde despertó envuelta en una neblina tan espesa que parecía algodón. Coqui guardó la pequeña pluma dorada bajo el plumaje de su pecho, sintiéndola como un segundo corazón que latía con fuerza. No llevó comida ni provisiones. Un viajero alado sabe que el mundo provee si se tiene el valor de volar. «¿Realmente lo vas a hacer?», preguntó Pipo, apareciendo entre las ramas cargadas de musgo. Esta vez no se burlaba. Había una sombra de respeto, o quizás de envidia, en sus ojos pequeños. «Tengo que hacerlo, Pipo. Si me quedo, mi pico se volverá gris de tanto esperar un momento que nunca llegará», respondió Coqui con firmeza. Sin mirar atrás, Coqui se lanzó desde el Balcón del Viento. El primer tramo de su viaje lo llevó a sobrevolar las bajuras de Costa Rica. El aire frío de la montaña fue sustituido rápidamente por el calor húmedo y vibrante de las llanuras. El paisaje cambió del verde oscuro de los robles al verde brillante de los cafetales y las palmeras. El primer desafío, el cruce de las aguas. Al llegar a lo que hoy conocemos como la frontera con Panamá, Coqui se encontró con su primer gran obstáculo físico, el canal. Para un ave pequeña, esa franja de agua azul donde enormes monstruos de hierro, los barcos, rugían y escupían humo, era aterradora. Mientras descansaba en una ceiba a la orilla del agua, conoció a un personaje peculiar. Rafa, un pelícano malhumorado pero sabio que vigilaba las esclusas. «Tú, el del pico colorido», gritó Rafa. «Si intentas cruzar el canal ahora, las corrientes de aire de esos barcos te van a tragar como si fueras un mosquito». «Tengo que pasar», dijo Coqui, recuperando el aliento. «Voy hacia el Corcovado». Rafa soltó una carcajada ronca. «Brasil. Estás loco, pequeño. Pero me gusta la locura. Escucha bien. Espera a que pase el portacontenedores que lleva banderas azules. Ese se mueve lento. Vuela detrás de su popa, usa su estela de aire para ahorrar energía. Si logras pasar el canal, estarás en la puerta de Sudamérica». El vuelo sobre el istmo. Coqui siguió el consejo. Con el corazón en la garganta, se lanzó detrás del gigante de hierro. El viento era turbulento y el olor a combustible le mareaba,
pero mantuvo la vista fija en la línea de tierra que se veía al otro lado. Cuando sus patas finalmente tocaron una rama en suelo panameño, Coqui supo que ya no era solo un tucán de Monteverde. Era un viajero continental. Al caer la noche, se refugió en el inicio del tapón del Darién, la selva más densa y misteriosa que jamás había visto. El ruido de los monos aulladores y el siseo de las serpientes le recordaron que el viaje apenas comenzaba. Pero al sacar la pluma dorada y verla brillar bajo la luz de la luna, el miedo se disipó. Río de Janeiro estaba un poco más cerca. El ritmo del Darién y el encuentro en el Chocó. Cruzar el tapón del Darién fue como volar a través de una pared de esmeralda viva. La lluvia no caía, se desplomaba, y los árboles eran tan altos que Coqui sentía que el cielo era un recuerdo lejano. Pero al cruzar la frontera invisible hacia Colombia, el aire cambió. Se llenó de un olor a flores silvestres y un sonido que Coqui nunca había escuchado: el eco de tambores a lo lejos. Mientras buscaba refugio de una tormenta bajo una enorme hoja de plátano, escuchó un silbido melódico. No era el canto de un ave común, era una mezcla de trino y zumbido. «Cuidado con la retaguardia, forastero. Esa hoja tiene una gotera», dijo una voz chillona y veloz. De entre las flores de una orquídea emergió un colibrí de cola de raqueta llamado Beto. Beto era un torbellino de plumas tornasoladas que no podía quedarse quieto ni un segundo. «Vienes del norte, ¿verdad? Hueles a nube de montaña y a café recién florecido», dijo Beto, revoloteando alrededor del pico de Coqui. «Vengo de Costa Rica», respondió Coqui, impresionado por la velocidad del pequeño. «Y voy hacia el Corcovado, en Río de Janeiro». Beto se detuvo en seco en el aire, sus alas zumbando como un motor pequeño. «¿Río? Eso está a 1000 atardeceres de aquí. Pero qué coincidencia, yo siempre he querido ver el carnaval. Dicen que allí las aves no vuelan, bailan. Soy un experto en rutas, me conozco cada corriente de aire desde el Chocó hasta los Andes. ¿Te vendría bien un guía con mucha energía?» El vuelo de los dos compañeros. Coqui aceptó encantado. Juntos, comenzaron a cruzar el territorio colombiano. Beto no solo conocía el camino, sino que le enseñó a Coqui a disfrutar de la travesía. El Valle del Cauca. Volaron sobre campos infinitos de caña de azúcar donde el viento soplaba a su favor. El desafío de los Andes. Beto ayudó a Coqui a encontrar los pasos de montaña más bajos para evitar que el aire ralo y frío de las alturas le congelara las alas. Sin embargo, al llegar a las faldas de la cordillera oriental, se encontraron con su primer gran peligro compartido: el halcón peregrino, el guardián de las corrientes altas. «Escucha», Coqui susurró Beto mientras se escondían entre unos arbustos. «El halcón no ataca a quienes vuelan con propósito, pero odia a los turistas. Cuando salgamos, vuela en zigzag. Yo lo distraeré con mi brillo. Nos vemos en la cima». Coqui sintió miedo, pero al tocar la pluma dorada en su pecho, recordó su promesa. Con un grito de valor, se lanzó al vacío junto a Beto, desafiando al dueño de los cielos andinos. La aventura ahora era de dos. El laberinto de Esmeralda y el guardián de las sombras. Después de esquivar al halcón en los Andes, el paisaje se transformó en un océano de hojas que no parecía tener fin: la Amazonía. Desde las alturas, el río Amazonas se retorcía como una serpiente de plata líquida, pero bajo el dosel de los árboles, el mundo era oscuro, húmedo y lleno de secretos. «Mantente cerca», Coqui advirtió Beto, cuyo brillo tornasolado parecía apagarse bajo la sombra de los árboles gigantes. «Aquí arriba el sol es el rey, pero abajo manda el silencio». El encuentro con la leyenda. Llevaban 2 días volando sin ver el horizonte cuando el cansancio empezó a pasar factura. Coqui sentía las alas pesadas por la humedad. Decidieron descender a una rama baja para descansar cerca de un arroyo cuando, de repente, la selva se quedó en silencio absoluto. Ni un insecto, ni un mono, ni un viento. 2 ojos amarillos, grandes como lunas, se abrieron entre la vegetación. Era Balaam, un jaguar de pelaje oscuro que parecía hecho de sombras. «¿Qué hace un tucán de las nubes y un rayo de colores en mis dominios?», rugió Balaam con una voz que hizo vibrar el pecho de Coqui. Beto, por primera vez en su vida, se quedó mudo. Coqui, aunque le temblaban las patas,
dio un paso al frente y mostró la pluma dorada. Buscamos el camino al Corcovado, señor de las sombras. Vengo desde Costa Rica buscando el color del sol de río. La prueba del jaguar. Balaam se acercó lentamente, olfateando la pluma. Muchos sueñan, tucán, pero pocos están dispuestos a pagar el precio del cansancio. La Amazonía no se cruza con las alas, se cruza con la mente. Si siguen el río hacia el sureste, llegarán a las tierras donde el agua se vuelve roja y luego clara. Pero cuidado, la selva intentará confundirlos con espejismos de frutas y flores que no existen. El jaguar, en un gesto inesperado de respeto por el valor de Koki, les dio un consejo vital: sigan el rastro de las mariposas morfo. Ellas conocen los túneles de viento que los sacarán de este laberinto antes de que lleguen las grandes lluvias. El vuelo de las alas azules. Guiados por un enjambre de mariposas de un azul eléctrico, Koki y Beto volaron como nunca antes. Atravesaron cortinas de lluvia que parecían paredes de cristal y esquivaron las trampas de la selva densa. Al final del tercer día, el dosel se abrió. El aire empezó a oler diferente. Ya no olía solo a tierra mojada, sino a algo nuevo, algo salado. Estaban dejando atrás la selva profunda para entrar en el Pantanal, la última gran escala antes de las tierras brasileñas. Koki miró hacia atrás y luego hacia adelante. El mapa de su viaje estaba escrito en sus plumas, y el sueño de Río ya no era una mancha en el horizonte, sino una realidad que podía oler en el viento. El oro del Corcovado y el vuelo eterno. El aire se volvió eléctrico. Koki y Beto sobrevolaron las llanuras del Pantanal y las colinas de Minas Gerais, pero nada los preparó para el momento en que el horizonte se abrió de par en par. De repente, el verde infinito se rindió ante el azul profundo del Atlántico. «Mira, Koki, las montañas de azúcar», gritó Beto, haciendo piruetas en el aire. Frente a ellos se alzaba la bahía de Guanabara. El pan de azúcar emergía del agua como un guardián de piedra, y a lo lejos, sobre el cerro más alto, una figura blanca extendía sus brazos hacia el mundo. Era el Cristo Redentor. El encuentro con el destino. Koki sentía que el corazón se le salía del pecho. Sus alas, endurecidas por miles de kilómetros y curtidas por el sol de todo un continente, batieron con una fuerza renovada. Voló sobre las playas de Copacabana e Ipanema, viendo desde el cielo cómo la gente bailaba y los colores estallaban en las calles. Pero él no se detuvo en la arena. Su meta estaba en la cima. Con un último esfuerzo, Koki ascendió por la ladera del Corcovado. El viento soplaba fuerte, cargado de sal y ritmo. Al llegar a la cima, se posó con suavidad sobre el hombro de piedra del gigante blanco. La pluma de oro. En ese preciso instante, el sol comenzó a ponerse. El cielo de Río se tiñó de violeta, naranja y un oro tan intenso que parecía fuego líquido. Koki sacó la pequeña pluma que había guardado durante todo el viaje. Al compararla con el atardecer, se dio cuenta de algo asombroso. Sus propias plumas, antes negras como la noche, ahora brillaban con reflejos dorados. No era la pluma de la golondrina la que era especial. Era el viaje lo que lo había transformado a él. «Lo logramos», Beto susurró Koki, contemplando la ciudad iluminada. «Lo lograste tú», Tico respondió el colibrí, posándose a su lado. «Viniste desde el fin del mundo para pintar tu propio destino». El regreso de la leyenda. Koki no se quedó en Río para siempre, pero tampoco volvió a ser el mismo tucán de antes. Se dice que, cada año, cuando el sol calienta las selvas de Costa Rica, se ve a un tucán de alas doradas contando historias sobre gigantes de piedra y mares que bailan samba. Koki enseñó a todos en Monteverde que el horizonte no es un límite, sino una invitación. Y que, a veces, para encontrar tu verdadero brillo, solo hace falta tener el valor de seguir una pluma y cruzar un continente.